Desde ahora y hasta las 10. Planner al aire. Clave empresaria. Un espacio para salir del piloto automático y pensar los negocios de otra manera. Planner al aire. Porque a veces cambiar no es hacer más, es entender mejor. Bienvenidos. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir este ingenio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no hay luz que no. Muy buenos días. Acá estamos con Planner al aire, clave empresaria. Un poco nerviosos en este primer programa. Primer encuentro, así es. Lo hemos venido planificando hace bastante tiempo y hoy se está concretando este tercer martes de mayo. Estamos acá en el multimedio. Agradecerles por el espacio, agradecerle a la cooperativa que aceptó nuestra propuesta, digamos. Un poco lo mencionábamos recién en esa intro de abrir las puertas a hablar de empresas, a hablar de negocios, a hablar de las realidades y demás. Y bueno, hemos venido con esa propuesta desde el equipo de Planner, así que muy agradecido, un poco nervioso, lo mencionaba recién. Sí, pero es un lujo este lugar, este espacio, esta tecnología, realmente agradecemos mucho esta oportunidad, vamos a tratar de que sea algo lindo para todos los oyentes, para todos quienes nos vean y nos escuchen, bueno, traer un poco de información de este mundo de los negocios. Y todo lo que vayan necesitando, iremos interactuando también, van a ir surgiendo diferentes temáticas, diferentes metodologías, iremos episodio a episodio construyendo esto para darles las mejores herramientas y todo lo que necesiten también. No nos habíamos presentado, perdón. Los nervios, quizá algunos rostros nos conocen. Daniel Alonso, acá un poco quien les hablaba al comienzo, Julieta Fernández, que compartimos parte de Planner, Micaela Cuestas, también parte de nuestro equipo, así que estamos muy contentos de este primer programa, de este espacio que se ha generado. Y bueno, la idea es hacerlo interactivo, hacerlo dinámico, así que bueno, vamos a ver cómo sale. ¿Cómo sale? Sí, poner temas en mesa, temas que nos competen a todos y que es realidad del comercio, del emprendedor, de las empresas, y charlar un poquito de eso. Mica, ¿te parece comentarnos un poco dónde se pueden comunicar con nosotros? Porque en nuestras redes también hicimos una encuesta o estamos ahí viendo desde dónde nos están escuchando. Sí, nuestras redes nos pueden seguir por Instagram, planner con 2n, .asesoría. También vamos a estar viendo por acá el WhatsApp de la cooperativa, del multimedio, que es 3574 43 85 20. Cualquier mensajito nos pueden mandar por ahí, lo vamos a estar viendo. Genial, muchas gracias. Y bueno, antes que arrancar con la temática de este primer episodio, contarles un poquito brevemente qué es Planner, ¿no? Planner Asesoría, como salimos en las redes. Bueno, somos una consultora ya hace casi 7 años que estamos en el mercado. Arrancamos con Dani en julio de hace un par de años con esta idea de crear algo que ayudara al empresario, al comerciante, al emprendedor, a que los ayudara a trabajar mejor. Ese fue un poco como el objetivo y esa primera idea o ese primer dolor que vimos, esto de que, bueno, hay un montón de complejidades y un montón de problemáticas en todo, y queríamos un poco traer algunos conceptos, herramientas, metodologías que se utilizan quizás en grandes empresas, bueno, poder acercarlo a la región. Y esto, siempre el objetivo ha sido que ayudar a las personas a que trabajen mejor, desde los líderes de sus empresas, de sus comercios y demás, en las decisiones que tienen que tomar, también en todo el equipo y todos los colaboradores que acompañan, bueno, traer herramientas para todos los integrantes de una organización, de un comercio, de una empresa, de una idea, de un proyecto, para que puedan trabajar mejor. Con esa idea surgimos, fuimos creciendo, se incorporó Magalí primero, que no nos puede acompañar hoy, pero le mandamos un saludo. Después se incorporó Micaela, entre los 4 formamos esta consultora y bueno,
también un poco con esa mirada fue creciendo, lo que fuimos haciendo, empezando a tener más conversaciones y demás, y también surge un poco este objetivo de poner sobre la mesa todas esas conversaciones que tenemos en nuestra oficina, en esa mesa de reuniones que tenemos entre nosotros, que tenemos con nuestros clientes, que tenemos con colaboradores. Bueno, empezar a poner sobre la mesa todos estos temas que competen a los negocios. Totalmente, y a partir de ahí también nace un poco Planner al Aire. Lo que charlamos a veces, como decía Julia, en la oficina o con nuestros clientes y demás. Bueno, algunas cosas tirarlas en esta mesa más general y al aire, y nos están escuchando algunos por radio, otros en vivo, o después nos van a poder seguir escuchando quizás a través grabado, de YouTube sí. grabado. Entonces, bueno, era traerlo acá. Y el primer tema que yo quería traer es un poco lo que estuvimos participando, parte del equipo, la semana pasada, el jueves, en Córdoba, en Complejo Ferial, que es esta experiencia Endeavor. Sí, hago ahí paréntesis. Endeavor es una organización Global Endeavor, que se dedica a generar todos espacios para el ecosistema, principalmente con un foco en el ecosistema emprendedor estilo startup. Entonces tienen, todo lo que tiene que ver con ciertos encuentros como este que participamos, después tienen ciertas capacitaciones específicas de pitch, buscan financiamiento para proyectos, sobre todo está como muy enfocado a lo que es el mundo startup y digamos esto de acompañar a los emprendimientos para que puedan hacer el salto. Ese es un poco el enfoque que tiene Endeavor como organización en sí. Totalmente. Y participaron más de 6.000 personas en este encuentro. Está un poco apuntado a quienes están en el último año de secundario, quienes están en facultades, pero había muchísimos emprendedores o que están en ideas de hacer negocios. Nosotros somos un poco parte de eso. Y la verdad que sorprende, porque hace 3 años que ya venimos participando de esta experiencia Endeavor, y sorprende cómo se va transformando, cómo va mejorando. Y un poco la temática es esto de en lo que uno le gusta, en lo que uno le apasiona, y que por ejemplo así nació Planner, también es algo que nos gusta, cómo poder volverle un negocio rentable, ¿no? Fue un poco la primera temática o el primer módulo durante la mañana del jueves, donde hubo oradores referidos a la música, referentes a la música, que iniciaron con algo que les gusta, que les apasiona y que hoy en día tienen algo súper rentable y hacen un negocio a través de eso, ¿no? Estaba Palazzo, estaba Juan Ingaramo, después apareció Nalbandian, un poco también estuvo charlando como deportista, y bueno, y él también, más allá de la profesionalización del deporte y demás. Sí, más allá del entrenamiento, como toda la marca que hay detrás de eso. Exactamente, todo el sacrificio que llevó marcar ese camino de años de preparación, de los sí y los no que tuvo que dejar en el camino para alcanzar un objetivo. Hubo parte de la cultura también, un director que estuvo un poco de orador y un poco contando cómo fueron los inicios, que son los inicios que muchas veces se repiten en la pyme, en el emprendimiento, que son los que se ven, que un poco han logrado escalar y que han logrado crecer, y es lo que uno quiere remarcar, ¿no? Y a partir de ahí creo que es la mejor imagen uno para después replicar. Sí, está bueno esto también la experiencia ha ido creciendo, lo hemos ido viendo a lo largo de los años y de asistir, que antes, nació como más enfocado a empresas. Acá en Córdoba se hace una sola experiencia, en Buenos Aires se hace la sub-20, que ahí van todos los que están en el secundario, en los primeros años de la universidad, y después, por otro lado, más los que tienen que ver con el ecosistema emprendedor, quienes ya tienen empresas. Acá se hace uno solo integral, pero vamos viendo con el año que antes eran como, con lo largo de los años, antes era como mucho, las startups, tecnología, como mucho ese enfoque, y ahora ver nuevos negocios, marcas personales que van creciendo y que a partir de una habilidad después van construyendo una marca, anexando productos, anexando servicios, y como otra estructura y otros nuevos paradigmas. Esta edición en sí tuvo, todo este aporte de la música y todo lo que mueve, toda esa cultura y demás. Está bueno como ir también viendo nuevos enfoques, si bien se mantiene lo tradicional, pero todas esas oportunidades también que hay para poder, monetizar y explotar en función de o habilidades innatas que tenemos o también de ciertos gustos y de ciertas preferencias que tenemos, de qué manera eso puede transformarse en un estilo de vida y también en un negocio y en algo rentable y sobre todo escalable. Exactamente. Bueno, y después vamos a ir un brevísimo tema, pero después de ese espacio vamos a hablar de números concretamente.
en este mundo donde Argentina convive, digamos, de las pequeñas y medianas empresas, del emprendedor que le podríamos llamar cuentapropista, o monotributista o responsable en cripto. Sí, o independiente. Exactamente. Vamos un poco a hablar de números, ¿no? A nivel país y a nivel región, en el ciclo principal de nuestro programa, donde la intención también es que cada mes, ese tercer martes, tengamos un invitado y en ese espacio vamos a ir hablando de distintos temas referidos al mundo de los negocios. Mica, no sé si querés recordar, perdón, o si quieren sumarse a esto en las historias de Planner, ¿verdad? Sí, en las historias de Planner estuvimos publicando Nos una cuenten. breve encuesta donde pueden votar desde qué medio nos están viendo y en qué lugar los estamos acompañando, en el trabajo, en la casa o viajando, para nosotros conocerlos. Y también por ese medio vamos a estar haciendo cajitas de preguntas y nos pueden consultar para también poder ir machando con los temas que nosotros tenemos planificados. Sí, la idea es que haya un feedback y bueno, que nos digan qué quieren escuchar, de qué temas quieren tratar, cuáles son sus problemáticas, bueno, que podamos comunicarnos, así que a través de nuestras redes vamos a abrir ahí ese espacio para el diálogo con ustedes. Muy bien, dejamos un temita y ya continuamos. Bueno, y como decía, recién anticipaba Dani, vamos a contar un poco la realidad argentina, ¿no? Y la realidad de la región también. Los últimos estudios de UCEMA, que es una universidad que tiene todo un desarrollo y un análisis del macroentorno económico de Argentina, publicaba que la cifra aproximada de empresas, comercios y demás es entre 554.600 y 565.000, y el dato más importante es que dentro de este número tan grande el 98% son pymes. Entonces, bueno, como la incidencia de la pyme es fundamental en la economía argentina, más allá de lo que quizás se cree, que se piensa mucho en corporaciones y en grandes industrias, pero la pyme tiene una participación mayoritaria en cuanto a lo que es la oferta, tanto de servicios como también la oferta de la demanda para el mercado laboral. Y también un dato muy importante es que hay una renovación del 22%, es decir, aproximadamente entre año a año, entre los negocios que se cierran y los nuevos negocios que se abren, esta renovación es del 22%, hay un pequeño porcentaje quizás. En los últimos años hay una tendencia que cierran un poco mayor cantidad de empresas de las que abren, pero se mantiene este recambio y se mantiene sobre todo el número de empresas en lo que es en el país. Un poco también para macharlo con la realidad local, también podemos verlo dentro de nuestra región, el impacto que tienen las pymes, ¿no es cierto? Y dentro de las pymes hablamos de esto, pequeñas y medianas empresas, generalmente con fundaciones familiares, con un legado familiar que se van renovando, pero que mantienen esa estructura en cuanto a la cantidad de personal que abocan, en cuanto a los procesos y en cuanto a, bueno, un poco el desempeño en sí. Totalmente. Estuvimos un poco averiguando en la región, sobre todo estuvimos buscando información en Villa del Rosario, Santa Rosa y Río Primero, que es también tomando como referencia el multimedio, los lugares donde uno nos puede ver en vivo. Sé que hay otras localidades, pero estuvimos averiguando los municipios y prácticamente coincide en los mismos datos a nivel país con lo que ocurre, digamos, a nivel local. Averiguamos en la Muni de Villa del Rosario que está aproximadamente entre 750 y 800 empresas, comercios, industrias. Dentro de esos clubes, asociaciones y demás, está en el número de 750, 800 y le preguntamos a quien está a cargo del área, del sector, y nos decía, no, a ver, grandes empresas en Villa del Rosario no tenemos, salvo de esto, hasta 50 empleados, que a nosotros nos puede parecer estructuras grandísimas, o en realidad lo son, pero digamos dentro del concepto de grandes empresas, estamos hablando de una pyme o de una pequeña empresa. Y es un poco la realidad que ocurre, digamos, en las distintas localidades. Lo mismo ocurría en Río Primero, lo mismo pasaba en Santa Rosa, donde está rondando aproximadamente entre las 300, 350, 400 negocios que tiene una localidad, ciudad ya nosotros, y los números se repiten nuevamente. Mucha más incidencia también en espacios más pequeños, en nuestras localidades, donde una gran empresa tiene muchísima incidencia. Un poco lo mencionamos la otra vez en una charla para los sexto años. Por lo menos Río Primero no tiene
una gran empresa que acapare como un Arcor o un Blangino, quizá como un Montecristo y Arroyito. Y bueno, ahí viene un poco la diversidad de empresas, de comercios, de negocios que se van creando. Y las oportunidades, ¿no? Exactamente. Sobre todo eso, las oportunidades que trae un mercado que está mucho más diversificado, que no hay, como vos decís, una homogeneidad, una empresa tan grande que tenga una gran oferta en cuanto a sus productos y también una gran demanda en cuanto al mercado laboral, sino está la diversidad y las oportunidades de, bueno, son muchos pequeños actores locales los que cada día generan estos espacios de trabajo, empleos, y también los que ponen en el mercado los servicios y productos que necesitamos. Entonces ahí hay una gran oportunidad, bueno, para esto, ¿no? Para compartir, digamos, esa torta entre más participantes. Totalmente, y ahí un poco es a donde nosotros queremos llegar con Plan en el Aire. Entonces también todo está vinculado en este primer programa, digamos, de empezar hablando de Endeavor, de continuar hablando con datos a nivel país, de traerlo más local o regional. Y bueno, es un poco el programa va a ir tratando sobre esos negocios de esas envergaduras, de esos tamaños, digamos, donde necesitan de información, necesitan empezar a hablar de negocios, necesitan empezar a hablar de números y demás. Sí. Consultan por ahí empresas que empiezan a crecer de acuerdo a la demanda, y en ese crecimiento es importante organizarlo para que no sea un crecimiento que nos lleva por delante, sino un crecimiento sostenido y que pueda ir desarrollándose el negocio de la mano con ese crecimiento. Justo a eso iba. Hay que empezar, ¿no es cierto?, como ciertos, no conceptos, pero ciertos temas a poner sobre la mesa y empezar a interrogarnos. En el caso que ya tengamos una empresa, un comercio, una pyme, lo que sea, o en el caso que tengamos una idea de negocio que querramos desarrollar, bueno, hay ciertos temas que tenemos que empezar a preguntarnos, a investigar, cómo puede ser la propuesta de valor, qué es eso que voy a ofrecer, que no tiene que ver con el producto o servicio en sí que ofrezco, sino con lo que te brindo a través de eso. Entonces, si yo vendo una silla, no vendo solamente un lugar en el que sentarte, te vendo dependiendo para qué sea. Si es una silla empresarial, será para cerrar negocios, será para un espacio de diálogo, si es una silla para un comedor, será para espacios familiares, para llegar al final del día a casa y estar cómodos. Entonces, empezar a pensar en esa propuesta de valor que el producto, que el servicio en sí ofrece, y también empezar a pensar en la propuesta de valor que yo como organización, como marca doy. Entonces yo me iré enfocando en, bueno, diferentes enfoques, más empresariales, más corporativos, más familiares, más cercanos, más lejanos. Bueno, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Y cuál es ese diferencial que hace que lo que yo haga se diferencie no porque el producto o el servicio en sí es distinto, sino porque la forma, lo que doy, lo que ofrezco, lo que entrego es diferente? Entonces, en función de eso también lo linkeamos, decíamos propuesta de valor, es un tema que tenemos que empezar a conversar, calidad, la calidad del servicio, la calidad del producto, y como decías vos, Mica, para poder tener un producto o un servicio de calidad, hay ciertos estándares que yo tengo que definir, no podemos depender de cada día, hoy cómo llego al local, cómo vendo, qué quiero hacer, cómo lo hago. Tiene que haber una estructura, entonces en esa estructura, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿De qué forma? ¿Con qué frecuencia? Bueno, hay un montón de aspectos que hay que pensar, que hay que preguntarse, que hay que encontrar respuestas para esto, ¿no? Para decir, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuál es mi estándar de calidad de servicio, de calidad de producto? Por más que vendamos productos, siempre hay un servicio incluido. Entonces son ambas dos. Bueno, empezar a preguntarnos sobre esto, sobre la idea de negocio, sobre cuestiones más estratégicas, pero bueno, para ir arrancando, por lo menos, calidad de servicio y propuesta de valor son temas que tenemos que poner sobre la mesa. Sobre todo acá en nuestra localidad y localidades vecinas, como explicábamos recién con los números, hay mucha competencia. Entonces, el valor diferencial que damos en nuestra propuesta de valor es lo que nos genera destacarnos en una localidad, en una región que hay muchas oportunidades y también muchos compradores. Entonces, cómo acaparar esa atención de los que nos pueden llegar a comprar nuestro producto o servicio es trabajando nuestros procesos internos, nuestra propuesta de valor y marcando la diferencia. Totalmente. Como reflexión, digamos, del cierre de este momento, habíamos anotado acá una frase, esto de la transformación del empleo en estos últimos años, podríamos decir 15, 20 años, sobre todo también con la transformación a través de la tecnología, ¿no? Una gran transformación, esto de la transformación del empleo
donde quizá nuestros padres esto del trabajo para toda la vida en un lugar y nosotros quizá lo vemos de otra manera, hacia el autoempleo, una transformación del mercado laboral y hoy en día una gran incidencia y una gran participación de lo que es el mundo emprendedor. Ese mundo emprendedor que muchas veces convive, ¿no? Convive el mundo emprendedor con un trabajo en relación de dependencia. Exactamente. Me hace pensar mucho en la pandemia, que por ahí tenemos más tiempo en casa y muchos empezamos con algún emprendimiento o algún Instagram vendiendo algún producto o alguna manualidad y quizás eso fue creciendo y el día de hoy es... Sí, explotar algún talento. Sí, sí. Totalmente. Era un poco lo que comentaban en Endeavor desde que iniciaban hasta que crecieron. A veces uno asocia el emprendedor hoy a algo muy pequeño, pero emprender, digamos, implica un camino larguísimo donde ya uno lo pudo profesionalizar. Planner inició como una idea también y un emprendimiento y ya somos 4 trabajando en el equipo. Y bueno, la idea es eso, de profesionalizar ese espacio de algo que nos gusta y a partir de ahí hacerlo rentable y en este caso nosotros que brindamos un servicio, bienvenido sea si podemos aportar valor en las empresas, en los clientes y en este caso en una mesa, digamos, donde nos pueden escuchar desde cualquier lado. Sí, sobre todo, bueno, un poco como para ir haciendo el cierre, ¿cuál es, en función de este contexto y de lo que mencionamos, estos temas que tenemos que empezar como del otro lado, si tenemos una organización, a preguntarnos, ¿cuál es el rol que ocupa la consultoría, ¿no? Dentro de todo esto? Bueno, son muchos, pero principalmente como para sintetizar, la posibilidad de incorporar a tu organización diferentes especialistas en diferentes temas, que es mucho más accesible a tener 3-4 personas, uno de recursos humanos, de logística, de administración, de comercio exterior y demás. Es mucho más alcanzable económicamente una consultora que te da un aporte integral y multifuncional en cuanto, digamos, al costo, ¿no es cierto?, de una mano de obra interna. Eso por un lado. Por otro lado, también la mirada externa, ¿no? Uno dentro de la organización ya está viciado por su cultura interna, por sus procesos, por sus formas, muchas veces por relaciones que se crean, de compañerismo, de familia dentro de las organizaciones. Entonces, esa mirada externa también independiente trae otros componentes y otros condimentos y sobre todo también la consultoría trae una mirada del contexto, del macro contexto del mercado. Nosotros internamente tenemos que estar muy enfocados en nuestro producto, nuestro servicio, nuestra propuesta de valor. Muchas veces, con la diaria que nos lleva puestos, es difícil incluso hacernos cargo de eso. Imagínense salir hacia afuera. La consultoría lo que hace es traernos un poco esto, ¿no? ¿Cuál es la mirada de la afuera? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está pasando? Y ayudarnos a equilibrar o adaptar nuestra organización, nuestra cultura interna, nuestra propuesta de valor a este mercado externo o este macro contexto que antes nos parecía como muy lejano. Quizás nos dedicábamos más como al microentorno y ahora ya hemos visto con la globalización y con cómo ha explotado todo, bueno, de que estamos compitiendo contra otro continente, contra alguien que vende en la China. Totalmente. Y que habla otro idioma y demás, pero competimos directamente. Entonces, bueno, esta mirada también al macroentorno que hoy por hoy es más necesaria que nunca. Entonces, un poco, bueno, la consultoría viene a ayudar en eso, en profesionalizar, en mejorar y en dar otra mirada un poco más amplia, ¿no? Tal cual. Y mencionaste la propuesta de valor y para cerrar también este momento, lo hemos venido charlando en varios encuentros que estamos haciendo con Planner, con clientes, necesario de volver a revisar esa propuesta de valor. Sí, como esto sí. que vos mencionaste recién, esta apertura que tenemos, no solo de importación o exportación, sino apertura de la comunicación y bienvenido sea, implica que nosotros tengamos que revisar constantemente nuestra propuesta de valor que ofrecemos a nuestros clientes, ¿no? No hace falta mencionar alguna empresa puntual, pero empresas que venían aportando hace 40, 50 años un mismo producto o servicio, necesitan sentarse a revisarlo, a repensarlo y demás, porque si no, esa vorágine de los negocios, de la comunicación tecnológica y demás, bueno, puede hacer caer, digamos, una empresa de tantos años y por no haber... la demanda de los clientes. En esto de la intercomunicación que hay a nivel global, las necesidades se comparten y se van haciendo populares entre los posibles clientes. Entonces, desde las empresas debemos escuchar esas necesidades que van cambiando, ir tratando de adaptar nuestro negocio, nuestra idea de negocio para poder llegar a esos clientes. Sí, creo que ahí está la clave. A ver, que la globalización explotó
con la tecnología, con la inteligencia artificial y demás, es un hecho, es una realidad. Podemos discutir si estamos a favor, si estamos en contra, no tiene mucho sentido. Esto llegó para quedarse. Entonces, sí o sí nos obliga a elevarnos. Ya no competimos con la gente de la localidad o de localidades cercanas, competimos contra el mundo. Entonces, tenemos que elevarnos dentro de las posibilidades, dentro del segmento, siempre, por supuesto, adecuándolo a nuestro comercio, a nuestra empresa, a nuestros servicios, si somos profesionales independientes, pero tenemos que elevarnos porque, bueno, si no, vamos a quedar afuera. Gracias. Voy a dejar una frase última como para cerrar este espacio y después, ya que estamos en vivo y en este primer programa, la intención es que podamos hacer un pase junto después con Darío y con Caro, así que ya los vamos a invitar. Dejo una frase que dejó Experiencia Endeavor que me pareció muy linda, y sobre todo al mundo en el que venimos hablando de los negocios en donde convivimos en el día a día, esto de fracasar, reinventarse y volver a intentar. Bueno, es un poco una frase que me gustó de la Experiencia Endeavor y que está bueno recalcarla como para empezar a planteársela cada uno en sus negocios. Así bueno, agradecer el espacio. Sí, recuerden que nos vemos en este espacio el tercer martes de cada mes. En junio sería el 16 de junio, martes, para seguir charlando temas que nos competen a nivel negocios y empresas, comercios, todo eso. Y bueno, y ojalá deseamos que este programa les deje más preguntas que certezas, porque es ahí en donde empieza el verdadero cambio. Muchas gracias. Venimos caminando, están proyectando cine. Están dando los años locos. No quiero guardar nada, no quiero callar más. Están dando los años locos. No sé si podré limpiarme. Resulta que no sé si podré sanarme. Me quedan pocas cosas. Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas. Ya estamos entonces con este pase en vivo improvisado, algo habíamos charlado, de Planner al Aire a el programa Dosis de Radio. Dosis de Radio, se me ha ido justo el nombre. Bueno, un poco estuvimos hablando de los negocios, de los emprendedores y demás, de la realidad. Y habíamos dejado una pregunta. Nosotros tenemos como un ciclo, hemos pensado para nuestro programa, un ciclo de pregunta incómoda, por así decirlo, pero que le dejamos al oyente y al final, como que se queden con eso rumiando, ¿no? Hasta el próximo episodio. Tal cual. ¿Cuándo fue? A ver, estaba acá. ¿Cuándo fue la última vez que la empresa o el comercio analizó esta propuesta de valor que nosotros mencionamos, lo que uno brinda al cliente? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicieron, que lo repensaron? O ese feedback con el cliente. O sea, alguna vez lo pensaron. Claro, eso, es un poco eso, dejar esa pregunta, digamos, de reflexión. Esto de la propuesta de valor, ¿cuándo fue la última vez que la pensaron? Y si no lo hicieron, bueno, es un dato a tener en cuenta lo que uno está brindando para nuestros clientes puntualmente. Bien. Bueno, así que ahí le quedan los oyentes para pensar para el próximo programa. Esto que muchas veces pasa, que a lo mejor nos acostumbramos a la rutina de la empresa y no nos ponemos a analizar cada tanto qué es lo que se ofrece, ¿no? La famosa frase, el árbol tapa el bosque, porque somos a veces quienes llevamos adelante el negocio y a la vez somos el que estamos en el día a día con el cliente. Y bueno, generar ese espacio, siempre lo mencionamos, generar ese espacio para pensar la propuesta de valor y para trabajar uno desde una mirada estratégica, digamos, y a largo plazo. Bueno, es un poco esa la reflexión que queremos dejar. Y Mica recién mencionaba esto del próximo programa nuestro, va a ser el martes 16 de junio, que es el tercer martes acá. Vamos a hacer pase en vivo también ahí. Y ese día... Tiene que venir todos los martes, Perdóname, y ese día arranca, justo estaba viendo cosas del Mundial, juega la selección argentina. Así que vamos a ver con qué temática venimos.
tanto nosotros cómo lo como ustedes. adaptamos? Esa noche debuta Argentina en el Mundial, así que vamos a ver cómo lo adaptamos. Le tiro la temática si quiere. A ver. Dígame. ¿Cómo se trabaja en equipo? Muy Bueno, bueno. muy bien, muy bien. Muy bueno. Ahí haciendo ahí una semejanza con la selección. Lo vamos a trabajar. Cerramos nosotros con Plan al Aire, Clave Empresaria. Vayan a nuestro Instagram a seguirnos y sobre todo a votar la encuesta para saber, digamos, de dónde nos Para han escuchado conocerlos, sí. y en qué lugar nos han escuchado, si en el auto, si desde la computadora, desde un TV en la casa. Así que bueno, gracias al multimedio, gracias chicos a ustedes por todo el aporte que nos han Gracias hecho. a todos los que están detrás de escena. Esto es una cosa espectacular. Tal cual, da el gusto estar acá. Cerramos nosotros. Y no se muevan que ya viene dosis de radio. No se muevan. Muchas gracias. Integrante del multimedio de la Cooperativa de Electricidad de Río Primero.